Buen día. México es un gran país con una gran historia y un gran territorio que venía creciendo en instituciones, en legalidad, en democracia a partir de los sexenios después de la Revolución Mexicana. México llegó a estar ya entre las 15 mejores economías del mundo y sexto lugar mundial en turismo gracias a Peña Nieto y a los gobiernos anteriores del PRI y del PAN. Llega López Obrador a la presidencia en 2018 y de inmediato empieza a destruir todo. Destruye la reforma educativa que era excelente, la reforma energética, el seguro popular, las ONG, los fideicomisos. Una destrucción espantosa de todo. Por pura venganza. ¿Qué les inventa? Corrupción. Y después López Obrador se pone a regalar dinero, pero el dinero que le da a la gente lo hace quitándole el trabajo a los que sí trabajaban. Y porque redujo el presupuesto de la Secretaría de Estado a la mitad, por lo cual creó un gran desempleo, más de 1 millón de personas ya no tuvieron trabajo. Los servicios se convirtieron pésimos, entre tantos de todas las secretarías. En la Secretaría de Salud hay un enorme desabasto de medicinas, murieron niños con cáncer porque no les quiere dar medicina a los niños con cáncer. Dejó de construir mucha obra pública. Los gobiernos anteriores a la mitad de su sexenio habían construido muchas carreteras, hospitales, escuelas, museos, mercados, drenaje, luz pública, muchas obras. López Obrador no ha hecho absolutamente nada en 3 años, únicamente a regalar dinero, pero se los da a los que no trabajan, quitándoselos a los que sí trabajaban, quitando servicios de calidad. Eso hizo que México empobreciera, aumentaron 10 millones más de pobres, cayó el PIB del 2.5 que lo dejó Peña Nieto y un promedio de 4 de PIB que tenían los gobiernos anteriores, lo dejó en cero, cayó al 0%. Antes de la pandemia ya había empobrecido al país López Obrador. Llegó la pandemia y no apoyó a nadie, hizo farsas de apoyitos ridículos, y al no apoyar a nadie quebraron 1 millón de pequeños negocios. Pero antes, al destruir todo, destruyó todo, ONGs, fideicomisos, el aeropuerto en Texcoco, que no había ninguna corrupción, tirando 1 millón de millones de pesos a la basura, tiró 1 billón de pesos, creó pobreza. Aumentó la delincuencia porque al crear desempleo aumentó mucho la delincuencia, además de que su ley de amnistía es abrazar a los delincuentes y que los iba a acusar con su mamá, lo que se me hace una irresponsabilidad enorme. Enormemente aumentó la delincuencia. La corrupción aumentó muchísimo. Siempre dijo que llegó al poder atacando, supuestamente para atacar la corrupción de otros, que nunca demostró, pero sí hay corrupción en su gobierno. Ya lo dijo la Auditoría Superior de la Federación, que es la cifra oficial de gobierno, y dijo que aumentó la corrupción 50% más a la que tenía Peña Nieto. También lo dijo World Justice Project, lo dijo el INEGI, que aumentó la corrupción enormemente, y son muy sabidos los casos de Ara Guevara, Zoé Robledo, Irma Heréndira, el INDEP, Pío López Obrador, Martín Obrador, Felipe Obrador, una corrupción espantosa. Y creó una dictadura porque hace lo que él se le pega la gana, usa el dinero que le puso empresas a sus hijos, se compra estadios de béisbol en lugar de ayudar a los niños con cáncer, con el recortar el presupuesto a las secretarías de Estado, creó pésimos servicios, no ha hecho obra pública, casi. Entonces, con su dictadura, porque la Cámara de Diputados de Morena y PT es una bola de arrastrados inmorales que no ayudan a México, nada más a Obrador. No hay poder judicial porque son una bola de inmorales que no cumplen la ley, porque todos los ministros que puso Obrador son una bola de corruptos que nada más apoyan a Obrador. Militarizó al país, reprime a la prensa, no hay libertad de expresión, hasta le pusieron una queja a 650 periodistas.
militarizó al país. Entonces es una dictadura porque no hay poder judicial, no hay poder legislativo. Hizo la Guardia Nacional, que es lo que hacen los dictadores, militarizar al país, eso hizo. Reprime la prensa y México está muy mal. Empobreció, perdieron servicios médicos 1 millón de personas, tiró 1 millón de millones de pesos a la basura, crearon 1 millón de pequeños negocios y todo va muy mal. No cree en la ciencia, en la tecnología, en la cultura, en el deporte, en el arte, que todos los fideicomisos, todo eso. Critica a la clase media, critica a todo el mundo. Se ha metido ya a empezar, si generó odio y división en México. Y a los pobres, que dice que ayuda, no los ayuda, porque con el aumento del salario y con los programas sociales que da, aún así están más pobres porque aumentó la inflación por haber empobrecido al país, no les alcanza para nada, están más pobres. La pensión a viejito la inventaron en Uruguay hace 100 años, no es obra de él. Y entonces México está peor y va cada vez más mal. López Obrador está inclusive contra el mundo, ataca a la ONU, a la OEA, al Fondo Monetario Internacional, a OCDE, pero apoya a dictadores como Evo Morales, Lula da Silva, Daniel Ortega, Maduro, porque él es un dictador, a Daniel Ortega, porque él es un dictador. México está en un grave problema, aumentó la delincuencia, el narcotráfico, que ya hay narcoelecciones, porque ya es un narcogobierno. López Obrador está destruyendo al país, las leyes, la economía, porque lo único que quiere es, usando su mañanera, pagando muchísimo dinero en publicidad, metiéndose en las elecciones, está haciendo que México ya sea gobernado por el narco aliado con López Obrador. Eso es un problema enorme para México. Y López Obrador ha sido el más criticado, él ya lo dijo, exactamente. ¿Por qué? Porque todo lo hace mal. No por lo que él dice, porque todo lo hace mal, ha destruido todo, y es el que ha tenido más manifestaciones en su contra. En el 2019, antes de la pandemia, ya había tenido más de 300 manifestaciones en su contra, y no de los fifís, de todos los sectores, taxistas, mineros, muchas manifestaciones que sigue habiendo. Y López Obrador está destruyendo a México enormemente. Y en el COVID fue el peor gobierno, ya lo dijo la OMS. El número 53 de 53 países estudiados hizo que fuera el primer lugar en muertos de personal médico por la negligencia y la irresponsabilidad de López Obrador. Primer lugar en letalidad. Y él mismo se enfermó y dijo que no, que el cubrebocas no era necesario, que se reúnan y todo. La irresponsabilidad de López Obrador es espantosa. Creó una crisis migratoria, todo lo ha hecho mal y no ha hecho obra pública casi, porque se pone a regalar dinero a los que no trabajan, quitándoselo a los que sí trabajan. Destruyó a México y lo va a seguir haciendo si no alguien lo detiene y el pueblo no se da cuenta que se está burlando de ellos. Gracias.